Hace ya un mes, subí un iceberg al canal, titulado, El iceberg de asesinos seriales. Pero lo más perturbador apenas está comenzando. En vista de que aquel iceberg les gustó tanto, hoy les doy la bienvenida a la segunda entrega del iceberg de asesinos seriales, donde dejaremos atrás los casos más conocidos para descender a rincones un poco más oscuros, olvidados y aterradores de la mente humana. Prepárate para descubrir nombres que rara vez se mencionan, historias que fueron enterradas con el tiempo, y crímenes tan inquietantes que muchos preferirían no recordar. Esta vez, descenderemos desde donde lo dejamos la última vez, pero tranquilos, esto será una serie, por lo que cada mes subiré una nueva parte. Sin más que decir, comencemos. Continuamos con el nivel 5. Dennis Nielsen fue un exfuncionario escocés de prisiones y policía militar, nacido en 1945. Durante muchos años llevó una vida aparentemente tranquila en Londres, pero ocultaba un lado oscuro que saldría a la luz en 1983, cuando un simple atasco en una tubería lo delataría. Entre 1978 y 1983, Nielsen cometió una serie de crímenes en su domicilio. Sus víctimas eran jóvenes hombres, muchos de ellos sin hogar o en situaciones vulnerables, a quienes atraía ofreciéndoles comida, alojamiento o simplemente compañía. Una vez en su hogar, los adormecía y luego los estrangulaba. Lo más perturbador no era solo el acto en sí, sino lo que venía después. Convivía con los cuerpos durante días, e incluso semanas, hablando con ellos, bañándolos y guardándolos bajo su cama o en armarios. Posteriormente, los desmembraba y desechaba los restos en bolsas, quemándolos o intentando bajarlos por las cañerías, lo que eventualmente provocó que los vecinos se quejaran del mal olor. Cuando el personal de mantenimiento encontró restos humanos en el drenaje, alertaron a la policía, y fue entonces cuando Nielsen confesó todo con una tranquilidad espeluznante. Aseguró haber cometido al menos 15 crímenes, aunque algunas víctimas nunca fueron identificadas. Como dato curioso, un joven de 21 años llamado Carl Stader fue el único sobreviviente de Nielsen. Su denuncia tardó, pero posteriormente se volvió parte del juicio, y fue el único testigo directo de la intención homicida de Nielsen que vivió para contarlo. Algunos analistas creen que su necesidad de compañía extrema lo llevó a conservar los cuerpos, actuando más como un necrófilo emocional. Además, se ha debatido mucho sobre su salud mental, particularmente sobre su incapacidad para aceptar su homosexualidad en una sociedad que lo rechazaba. Gary Leon Ridgway nació en 1949 en Salt Lake City, Utah. Desde temprana edad mostró una personalidad retraída y una relación conflictiva con su madre, que según algunos expertos, pudo haber influido en su conducta futura. Ridgway trabajaba como pintor de camiones, y llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, entre 1982 y 1998, cometió una ola de asesinatos en el estado de Washington, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más letales de Estados Unidos. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, o personas en situación de vulnerabilidad, a quienes Ridgway atraía a su vehículo con engaños para luego asfixiarlas, y posteriormente abandonar sus cuerpos en bosques y zonas remotas. Fue apodado el asesino de Green River, por la zona donde se encontraron los primeros cuerpos, y durante casi 2 décadas fue uno de los casos sin resolver más intensamente investigados. Gary Ridgway colaboró con la policía tras su arresto y fue clave para cerrar muchos de los casos pendientes. Como parte de un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte, aceptó confesar y llevar a los investigadores a los lugares donde había dejado los cuerpos. Durante meses, Ridgway guió a las autoridades por zonas boscosas, riberas y lugares aislados en el condado de King, en el estado de Washington. Aún así, varios cuerpos jamás fueron encontrados, y se cree que Ridgway reservó algunos secretos para él mismo. En 2001, gracias al avance del análisis de ADN, fue finalmente arrestado y en 2003 se declaró culpable de 48 asesinatos, aunque posteriormente confesó más de 70, y algunos investigadores creen que la cifra real podría superar los 90. Lo más perturbador fue su total falta de remordimiento y su frialdad al detallar los crímenes, y a pesar de sus confesiones, aún existen cuerpos que no han sido relacionados con él, lo que deja abierta la posibilidad de más víctimas. Durante más de una década,
el miedo se apoderó de California, cuando un misterioso individuo cometía delitos que iban desde allanamientos hasta agresiones y asesinatos, con un modus operandi tan meticuloso como aterrador. A lo largo del tiempo, los medios y las autoridades le fueron atribuyendo diferentes apodos: el violador del Este, el acechador nocturno original y el asesino del Golden State. Este criminal actuó entre 1974 y 1986, irrumpiendo en casas durante la noche, atando a sus víctimas, y permaneciendo en los hogares durante horas antes de terminar con sus vidas o huir, dejándolos atados. Su nivel de organización era tal que a veces robaba objetos personales solo para aterrorizar psicológicamente y regresaba a la misma casa días después para cometer sus crímenes. Muchas veces también dejaba pistas falsas para confundir a la policía. Durante décadas, no hubo pistas claras. El asesino desapareció repentinamente en los 80 y su identidad se mantuvo como uno de los grandes misterios criminales de Estados Unidos hasta 2018, cuando una nueva herramienta cambió el juego: la genealogía genética. Gracias a bases de datos de ADN públicas, los investigadores lograron rastrear el linaje de un perfil genético hallado en las escenas del crimen. Así dieron con Joseph DeAngelo, un ex policía retirado de 72 años. Su captura fue un hito histórico para la criminología, no solo por la resolución del caso, sino por la nueva era de la ciencia forense que implicó. Durante su juicio, Joseph admitió sus crímenes y fue condenado en 2020. Algunos expertos creen que Joseph llevaba una vida completamente doble. Como era ex policía, conocía los métodos de investigación y supo cómo evitar ser atrapado por años. Aunque se le atribuyen al menos 13 asesinatos y más de 50 agresiones, algunos creen que el número real podría ser aún mayor. Albert DeSalvo es un nombre que quedó grabado en la historia criminal de Estados Unidos, especialmente por su confesión en uno de los casos más perturbadores de los años 60. Aunque su implicación directa fue cuestionada durante años, su historia sigue generando debate hasta el día de hoy. Entre 1962 y 1964, una serie de crímenes inquietó a la ciudad de Boston. Las víctimas, en su mayoría mujeres que vivían solas, fueron halladas en circunstancias extremadamente similares, en sus propios hogares y con señales claras de que quien ingresó no forzó la entrada. Esto alimentó el miedo de que el responsable pudiera haber sido alguien que simulaba ser una persona de confianza, como un trabajador o reparador. Albert fue arrestado inicialmente por delitos menores. Sin embargo, mientras estaba detenido, confesó haber sido el autor de los 13 casos que se le atribuían al infame estrangulador de Boston. Lo más desconcertante es que algunos expertos comenzaron a dudar de su relato, ya que su confesión incluía detalles que no coincidían del todo con las escenas originales. DeSalvo fue sentenciado, no por estos casos, sino por otros delitos. Fue recluido en prisión, donde años más tarde perdería la vida bajo circunstancias aún no del todo claras. Décadas después, en 2013, pruebas genéticas finalmente lo vincularon con al menos una de las escenas del crimen, aunque la duda general nunca se disipó por completo. Existen teorías que sugieren que la policía y el sistema judicial aceptaron rápidamente su confesión para cerrar el caso que mantenía aterrada a la ciudad. Nacido en 1943 en Sevilla, Manuel Delgado Villegas fue un hombre con una infancia marcada por la violencia y el abandono. Desde joven mostró signos de inestabilidad mental y su vida estuvo cargada de episodios erráticos y vagabundeo por distintas regiones de España, Francia e Italia. Su apodo, el arropiero, proviene de su padre, quien vendía arrope, un jarabe dulce típico. Delgado fue arrestado en 1971 por el asesinato de su pareja y durante los interrogatorios confesó más de 40 homicidios cometidos a lo largo de 8 años. Sin embargo, la policía solo pudo probar fehacientemente 7 asesinatos, aunque algunos informes apuntan a 8. Lo más inquietante es que la mayoría de los crímenes no tenían móvil aparente y se ejecutaban con una frialdad escalofriante. Según la versión oficial, muchas de sus víctimas eran transeúntes, parejas sentimentales o personas con las que se topaba al azar. Delgado aseguraba que algunas muertes eran por placer o simplemente porque no le gustaban. Durante su detención, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y trastorno antisocial de la personalidad. Debido a su estado mental, nunca fue juzgado formalmente.
En lugar de ir a prisión, fue internado en un psiquiátrico penitenciario, donde pasó 26 años hasta su muerte. Muchos de sus crímenes nunca fueron debidamente investigados o se perdieron entre archivos, por lo que existen teorías de que el número real de víctimas podría superar los 40. Algunos sostienen que no todos los crímenes que confesó fueron reales, aunque el nivel de detalle en sus declaraciones las hace difíciles de desestimar. Y seguimos con el nivel 6. En la década de 1970, el Reino Unido fue sacudido por un caso inquietante, el de Patrick McKay, un hombre que desde muy joven mostró señales preocupantes de inestabilidad. Creció en un entorno violento y a los 10 años ya era considerado un niño peligroso. Sus actos de crueldad animal, incendios provocados y robos a mano armada eran solo el inicio de un camino que más tarde desembocaría en algo mucho más oscuro. A pesar de haber recibido múltiples advertencias de profesionales que afirmaban que Patrick podría terminar cometiendo crímenes graves, sus comportamientos fueron minimizados por las autoridades. En 1975, finalmente fue detenido, y se descubrió su vínculo con varios homicidios cometidos con extrema violencia. El caso más conocido fue el de un sacerdote católico, al que había visitado previamente y con quien mantenía una extraña relación. La brutalidad del crimen dejó perplejos a los investigadores. En los interrogatorios, Patrick confesó hasta 11 asesinatos, pero solo fue condenado por 3 debido a la falta de pruebas sólidas en el resto de los casos. Sus declaraciones eran a menudo contradictorias, lo que generó dudas sobre la verdadera dimensión de sus crímenes. Patrick McKay es uno de esos nombres que con el tiempo fue parcialmente olvidado, pero su historia aún resuena como un recordatorio de lo que puede suceder cuando se ignoran señales tempranas de peligro. Durante casi 2 décadas, la ciudad de Angarsk, en Siberia, fue escenario de uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Rusia. El responsable, Mikhail Popkov, un ex policía que usó su autoridad y uniforme para acercarse a sus víctimas antes de cometer los actos más atroces. Popkov trabajó como oficial de policía, y esa posición le permitió detener mujeres bajo el pretexto de llevarlas a casa o aplicar supuestas sanciones. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes, algunas incluso menores, a quienes abordaba de noche, muchas veces ofreciéndoles un aventón seguro. Pero el trayecto terminaba en sitios apartados, bosques o áreas industriales, donde las atacaba brutalmente. Su modus operandi variaba, usaba cuchillos, hachas, destornilladores o incluso martillos. Algunos crímenes mostraban un nivel de violencia tan elevado que los investigadores pensaron inicialmente en distintos autores. Sin embargo, todas las pistas llevaban a una misma figura invisible, y por años, el caso quedó sin resolver. Lo más escalofriante del caso es que Popkov llegó a participar en la investigación de sus propios crímenes mientras aún trabajaba como policía. Incluso, se ofrecía como voluntario para apoyar en casos que él mismo había cometido. Fue arrestado en 2012, gracias a una prueba de ADN que lo vinculó con múltiples escenas del crimen. Al ser confrontado con las pruebas, confesó inicialmente más de 20 asesinatos, pero luego admitió más de 80, aunque se sospecha que podría haber causado más de 100 muertes. En 2018, fue sentenciado a cadena perpetua. Una de las teorías más discutidas es que Popkov desarrolló una especie de cruzada moral distorsionada. Él mismo afirmó que solo atacaba a mujeres de conducta indecente, muchas de las cuales simplemente salían de fiestas o bares. Otra teoría señala que su necesidad de control y su resentimiento hacia las mujeres pudo haberse originado tras una supuesta infidelidad de su esposa, lo que habría sido el desencadenante para su odio sistemático y violento. A finales de los años 70 y principios de los 80, la autopista del sur de California se convirtió en el escenario de una serie de crímenes escalofriantes. El responsable fue William George Bonnen, un hombre que usó su furgoneta como herramienta de captura y tortura, ganándose el apodo de el asesino de la autopista, al igual que otros 2 asesinos seriales llamados Randy Kraft y Patrick Coney. William atacaba principalmente a jóvenes varones entre los 12 y 19 años, a quienes recogía haciendo autoestop o que encontraba caminando por la calle. Usando su simpatía y un aire de aparente amabilidad, los convencía de subir a su vehículo. Una vez dentro, comenzaba una pesadilla. Durante horas, a veces incluso más de un día,
los retenía dentro de su furgoneta, donde eran víctimas de brutales agresiones. Después, los cuerpos eran arrojados en caminos rurales o a un costado de la autopista. En algunos casos, los dejaba en lugares públicos como si quisiera que su obra fuera vista. Lo más perturbador del caso es que Bonin no actuó siempre solo. En algunos de los asesinatos lo acompañaron cómplices, entre ellos Vernon Butts, un aprendiz de mago que compartía sus impulsos sádicos, y Gregory Malley, a quien manipuló para unirse a sus actos. Bonin tenía un largo historial de abuso infantil, y ya había sido condenado anteriormente por agresión sexual. Sin embargo, había sido liberado por fallos del sistema judicial, lo cual le permitió continuar su ola de crímenes. Fue arrestado en 1980, tras dejar con vida a una víctima clave que logró describirlo y vincularlo con la furgoneta. Bonin confesó 21 asesinatos, aunque se sospecha que el número real podría ser mayor. El caso de William George Bonin ha sido objeto de numerosos análisis por parte de psicólogos criminales. Se le diagnosticó trastorno de personalidad antisocial y trastornos sexuales profundos, y muchos expertos creen que canalizaba su propia historia de abuso infantil hacia los demás con una crueldad casi ritual. Durante la década de 1970 y principios de los 80, una serie de crímenes brutales comenzaron a emerger en California y otros estados de la costa oeste de Estados Unidos. Detrás de esta ola de violencia estaba Randy Kraft, un hombre cuya imagen tranquila ocultaba una de las mentes más metódicas y siniestras de su época. Kraft llevaba un registro detallado de sus crímenes en una lista escrita con claves y apodos, conocida más tarde como la lista de la muerte, donde se cree que anotó a más de 60 víctimas. Sus crímenes eran cometidos principalmente en la autopista interestatal, lo que le valió el apodo de el asesino de la autopista. Además, se le relaciona con un trío de asesinos conocidos como los asesinos de la autopista, aunque cada uno actuó de forma independiente. El detalle macabro de sus crímenes incluía métodos crueles y prolongados, utilizando sedantes para someter a sus víctimas, quienes a menudo eran encontradas en condiciones que evidenciaban un alto grado de sadismo. Entre sus víctimas habían hombres jóvenes, muchos de ellos marines que eran encontrados sin vida en escenarios perturbadores. Fue capturado en 1983 durante un control de tráfico rutinario, en el que los agentes descubrieron a una víctima en el asiento del copiloto. Tras investigar su vehículo, encontraron evidencias clave, como fotografías, fibras y anotaciones. Una de las teorías más intrigantes alrededor de Randy Kraft es que no actuó solo. A pesar de que fue condenado por actuar de manera independiente, varios investigadores han sugerido que los crímenes requerían una logística complicada, especialmente considerando el control físico sobre hombres adultos. Además, su famosa lista, donde cada nombre o palabra era un código para una víctima, aún contiene entradas que no han sido vinculadas con ningún crimen confirmado, lo que sugiere que podrían existir víctimas nunca encontradas. Durante años, un hombre caminaba por los parques del sur de Moscú con un aire tranquilo y una mochila al hombro. Lo que parecía un ciudadano más, ocultaba uno de los casos criminales más inquietantes de la Rusia moderna. Su nombre, Alexander Pechashkin, apodado por los medios como el asesino del ajedrez. Alexander comenzó su rastro delictivo a principios de los años 90, pero su actividad se intensificó en la década del 2000, especialmente en el Parque Vitsa, una extensa área verde donde muchas de sus víctimas fueron halladas. Tenía una obsesión peculiar, su objetivo era cometer 64 asesinatos, un número que no eligió al azar, sino porque corresponde a las casillas de un tablero de ajedrez. De hecho, llegó a marcar algunos de los crímenes en un tablero que la policía encontró más tarde. Su modus operandi consistía en atraer a personas en situación vulnerable, frecuentemente personas mayores o con problemas de alcoholismo, con la excusa de beber juntos. Luego, los atacaba de forma repentina, utilizando objetos contundentes y en algunos casos arrojando los cuerpos a una alcantarilla cercana. Fue detenido en 2006, gracias a una pista clave, una nota escrita por su última víctima, que mencionaba que iba a encontrarse con Sasha P. Al revisar cámaras de seguridad en una estación de metro, lograron identificarlo. La frialdad con la que relató sus crímenes una vez capturado estremeció incluso a los investigadores. Alexander llegó a decir que matar era como un proceso de vida y que se sentía vacío cuando no lo hacía.
Además, utilizó la muerte de su perro como un punto de quiebre emocional que, según él, marcó el inicio de su transformación más oscura. Y bajamos al nivel 7. Andrei Romanovich Chikatilo fue un hombre que pasó desapercibido durante años, oculto bajo una fachada de maestro de escuela y padre de familia, apodado como el carnicero de Rostov. Desde 1978 hasta su captura en 1990, Chikatilo cometió al menos 52 asesinatos confirmados, aunque algunas fuentes estiman que las víctimas podrían haber sido más de 56. Sus víctimas eran principalmente niños, adolescentes y mujeres jóvenes, a quienes atraía a zonas boscosas, estaciones de tren o paradas solitarias. Allí, los atacaba de forma extremadamente violenta, empleando cuchillos, sus propias manos, e incluso sus dientes. Lo más perturbador era su patrón de violencia, las víctimas solían mostrar signos de mutilación post-mortem y en varios casos les había extirpado órganos o practicado actos aberrantes. Chikatilo parecía alimentarse de la desesperación, disfrutando del sufrimiento ajeno como única forma de alcanzar algún tipo de gratificación emocional. Durante años, la policía soviética no logró atraparlo, en parte por las limitaciones del sistema forense de la época, y también la renuencia del régimen a reconocer públicamente que un asesino en serie operaba en el país. A esto se sumaron errores policiales, incluyendo la ejecución de al menos una persona inocente, que fue acusada y condenada en su lugar. Chikatilo finalmente fue capturado en 1990 tras ser vigilado en una estación de tren donde se había reportado la desaparición de varias personas. Durante los interrogatorios, confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante, incluso recreándolos ante los agentes en los lugares donde ocurrieron. Los psicólogos que analizaron a Chikatilo, lo describieron como un sádico sexual con una personalidad profundamente reprimida, marcada por una infancia traumática en la Ucrania soviética de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que sufría de impotencia, lo cual alimentó un complejo de inferioridad que canalizaba en violencia extrema. Sin duda uno de los asesinos más infames del siglo XX. Durante años, Joe Rifkin llevó una vida aparentemente común en Long Island, Nueva York. Silencioso y reservado pasaba desapercibido, hasta que un error lo delató. El 28 de junio de 1993, Rifkin conducía su camioneta Mazda Pickup por Long Island, sin matrícula. Esa imprudencia lo puso en la mira de una patrulla de policía estatal, que decidió seguirlo. Al notar que intentaba evadirlos, lo persiguieron durante varios minutos hasta que se estrelló en la entrada de una casa. Lo que los oficiales encontraron tras abrir la parte trasera del vehículo fue escalofriante: el cuerpo de Tiffany Braschiani, una joven trabajadora sexual de 22 años quien llevaba varios días desaparecida, envuelto en una lona empapada. El olor era tan penetrante que los oficiales pensaron en un principio que transportaba animales muertos, pero ese fue solo el principio de un oscuro descubrimiento. Rifkin confesó haber puesto fin a la vida de 17 mujeres entre 1989 y 1993, muchas de ellas trabajadoras sexuales o personas en situación de vulnerabilidad. Su modus operandi incluía llevarlas a su hogar, donde luego las atacaba, y posteriormente deshacerse de los cuerpos, enterrándolos, desmembrándolos o arrojándolos en ríos y bosques cercanos. Uno de los momentos más perturbadores del caso ocurrió cuando se encontró una cabeza humana, guardada en un balde de pintura dentro del cobertizo de su casa, y se hizo una máscara de yeso recreada a partir del cráneo para poder identificar a la víctima. Lo más escalofriante era su aparente frialdad al confesarlo todo, incluso facilitando mapas con las ubicaciones de algunos restos. A pesar de sus confesiones, se sospecha que pudo haber más víctimas que nunca fueron encontradas. Hoy día cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Joseph Kallinger no es solo recordado por la brutalidad de sus actos, sino por el retorcido trasfondo psicológico que envolvía cada uno de sus crímenes. Nacido en 1935 en Pensilvania, Kallinger fue adoptado por una pareja de inmigrantes austríacos que lo maltrataron desde una edad muy temprana. Su infancia estuvo marcada por severos abusos físicos y psicológicos, lo que dejó una huella profunda en su salud mental. En los años 70, Kallinger cometió una serie de crímenes junto a un cómplice muy inusual, su propio hijo de 13 años, Mako.
Este dúo recorrió varias ciudades del noreste de Estados Unidos, cometiendo robos, agresiones y asesinatos, todos bajo el supuesto mandato de una entidad que Joseph afirmaba lo controlaba. Uno de sus crímenes más conocidos ocurrió en 1974, cuando irrumpieron en una casa en Nueva Jersey, tomaron rehenes y terminaron acabando con la vida de un adolescente de 21 años. En total, se les atribuyen al menos 3 asesinatos y múltiples agresiones, pero se sospecha que podrían haber sido responsables de más. Durante el juicio, Joseph fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Afirmaba que una figura divina le había ordenado llevar a cabo los crímenes y que su hijo era parte de ese plan celestial. Fue declarado culpable pero considerado legalmente cuerdo, y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, donde siguió escribiendo sobre su misión divina. Su caso también plantea preguntas profundas sobre la influencia que un adulto puede ejercer sobre un niño, al punto de convertirlo en cómplice. Michael, su hijo, terminó testificando contra él y fue liberado años después tras ser considerado víctima de manipulación. Clifford Olson fue un asesino en serie canadiense que cometió sus crímenes principalmente en la provincia de Columbia Británica entre 1980 y 1981. Durante este periodo, asesinó al menos a 11 jóvenes, en su mayoría adolescentes, que iban desde los 9 hasta los 18 años de edad. Su modus operandi era tan manipulador como cruel. Se ganaba la confianza de sus víctimas ofreciéndoles trabajo, dinero o transporte, y luego las secuestraba, llevándolas a zonas aisladas donde las agredía y finalmente acababa con sus vidas. Varias de las víctimas fueron encontradas en zonas boscosas o cuerpos de agua, ocultas cuidadosamente. Olson fue arrestado en agosto de 1981, inicialmente por cargos no relacionados. Sin embargo, gracias a la presión policial y a errores que él mismo cometió, terminó siendo vinculado a las desapariciones. Tras su detención, hizo un polémico acuerdo con el gobierno canadiense, a cambio de revelar la ubicación de los cuerpos de las víctimas, se le pagarían $10,000 canadienses por cada uno. El dinero, un total de $100,000, fueron depositados a nombre de su esposa y su hijo. Este contrato fue ampliamente criticado por la opinión pública, especialmente por las familias de las víctimas. Fue visto como una perversión del sistema legal y provocó reformas sobre el trato a criminales de este tipo. Algunos creen que Olson disfrutaba del poder que ejercía incluso después de su arresto, manipulando al sistema legal como una extensión de su juego. Gilles de Rais nació en 1405 en una familia noble de Bretaña, Francia. Fue un comandante militar respetado y luchó junto a Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años. Admirado por su valentía, llegó a ser mariscal de Francia, uno de los más altos honores de la época. Sin embargo, tras el final de la guerra y la muerte de Juana, Gilles comenzó a apartarse de la vida pública. Se retiró a sus castillos, donde, según registros de la época, inició una vida marcada por rituales ocultistas, prácticas alquímicas y, más perturbador aún, una serie de crímenes contra niños. Entre 1432 y 1440, más de un centenar de niños desaparecieron en las regiones cercanas a sus propiedades. Se descubrió que muchos de ellos eran atraídos a sus castillos, donde eran sometidos a actos atroces. Los restos eran ocultados o quemados, y varios testimonios en su contra provenían de sirvientes, familiares de las víctimas y testigos de los hechos. Fue arrestado en 1440 tras una investigación eclesiástica y secular. El juicio fue ampliamente documentado para su época, confesó bajo tortura y fue ejecutado ese mismo año. Algunos historiadores modernos cuestionan si fue víctima de una conspiración política o religiosa, argumentando que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura y que sus riquezas y tierras eran codiciadas. Otros sostienen que sus crímenes fueron reales y que su caída marcó uno de los primeros casos documentados de un asesino en serie en la historia occidental. Y descendemos hasta el nivel 8. José Antonio Rodríguez Vega, fue un asesino en serie español activo en la década de 1980, considerado uno de los criminales más despiadados en la historia reciente de España. Nació en 1957 en Santander, y su historia criminal comenzó mucho antes de sus crímenes más conocidos.
Entre 1987 y 1988, acabó con la vida de al menos 16 mujeres, la mayoría de edad avanzada. Utilizaba su trabajo como albañil o reparador para ganarse la confianza de sus víctimas y acceder a sus hogares. Una vez dentro, las atacaba brutalmente, en muchos casos aprovechando su vulnerabilidad, y posteriormente abusaba de los cuerpos. Lo más macabro del caso fue que Rodríguez Vega guardaba recortes de prensa de sus crímenes y fotos de sus víctimas en su casa, mostrando una fuerte tendencia narcisista y un deseo de notoriedad. Fue detenido gracias a una investigación que lo colocó como sospechoso en una serie de agresiones no mortales previas, lo que permitió vincularlo con los asesinatos. Una teoría que ha rondado el caso es que Rodríguez Vega fue capaz de matar a tantas mujeres sin ser capturado por tanto tiempo debido al machismo estructural de la época que invisibilizaba a las mujeres mayores y solas. Esto habría facilitado que los crímenes pasaran desapercibidos durante meses. Algunos criminólogos sostienen que si sus víctimas hubieran sido hombres jóvenes, la investigación habría avanzado más rápido. Durante el juicio, confesó con frialdad y se mostró altivo y desafiante ante la justicia. Algunos expertos consideran que el desencadenante de su conducta podría estar ligado a un odio profundo hacia las mujeres, originado en la relación conflictiva con su madre, que según algunos informes lo maltrataba. También se ha planteado la idea de que sus asesinatos fueron una forma de reafirmación personal tras pasar por prisión por delitos anteriores, viéndose a sí mismo como superior e intocable. Falleció el 24 de octubre de 2002, asesinado por otros reclusos en la prisión de Topas, Salamanca. Larry Eyler fue un hombre que sembró el terror en la región del Medio Oeste de Estados Unidos durante los años 80. Actuaba principalmente en Indiana y fue apodado el asesino de la autopista, así como otros que ya mencioné anteriormente, debido a que muchos de sus crímenes estaban relacionados con carreteras interestatales. Su modus operandi era particularmente inquietante. Eyler ofrecía transporte a jóvenes, en su mayoría hombres entre 14 y 22 años, a quienes luego atacaba brutalmente. Utilizaba métodos extremadamente violentos, y muchos de los cuerpos fueron encontrados con señales claras de haber sido agredidos físicamente, atados y abandonados en zonas rurales. Su caída comenzó en 1983, cuando fue arrestado por posesión de material que lo vinculaba directamente a uno de los crímenes. Sin embargo, no fue hasta 1984 cuando se encontró el cuerpo de Daniel Bridges, un joven de 15 años, en una bolsa de basura en el departamento de Eyler. Ese hallazgo permitió a las autoridades iniciar un proceso judicial sólido en su contra. Durante su juicio, Eyler fue condenado por múltiples homicidios, aunque se cree que estuvo involucrado en al menos 21 muertes. Un dato perturbador fue que, poco antes de morir, Eyler confesó una serie de asesinatos adicionales y afirmó que había actuado con ayuda de un cómplice que nunca fue procesado, Robert Little, un profesor universitario, quien fue acusado pero luego absuelto por falta de pruebas, dejando una estela de víctimas y secretos que quizás nunca se revelen por completo. Irina Gaidamachuk es una asesina serial rusa que cometió una serie de crímenes escalofriantes entre 2002 y 2010 en la región de Sverdlovsk, Rusia. Durante ese periodo, acabó con la vida de al menos 17 mujeres mayores, todas pensionadas, en su mayoría de más de 75 años. Su método era particularmente frío, fingía ser una trabajadora social o una empleada del gobierno local. Se ganaba la confianza de sus víctimas para luego ingresar a sus hogares y allí las agredía con martillos y hachas. Posteriormente, saqueaba sus hogares, usualmente llevándose dinero en efectivo para alimentar su dependencia al alcohol. Lo más perturbador de este caso fue que Irina, madre de 2 hijos, logró mantener una apariencia de vida familiar normal. Incluso su esposo no supo de sus crímenes durante años, aunque sospechaba de su comportamiento errático. Tras ser detenida en 2010, confesó sin remordimiento, afirmando que si no hubiera sido atrapada, probablemente habría seguido. Durante la investigación, se planteó la posibilidad de que el número real de víctimas fuera aún mayor, ya que algunas muertes de ancianas fueron clasificadas inicialmente como accidentes domésticos o causas naturales. Algunos criminólogos creen que sus asesinatos no solo fueron motivados por el alcoholismo y la necesidad de dinero, sino también por un profundo resentimiento hacia su madre, quien había sido alcohólica y abusiva.
Esta relación conflictiva pudo haber sido proyectada en las mujeres mayores que atacaba. Juan Vallejo Corona, conocido como el enterrador de Yuba City, fue un trabajador agrícola mexicano-estadounidense, que se convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la década de 1970 en Estados Unidos. Su caso estremeció al país cuando, en junio de 1971, las autoridades descubrieron una serie de tumbas improvisadas en un campo de durazno cerca del río Feather, en el condado de Sutter, California. En total, 25 cuerpos fueron hallados enterrados, todos varones, muchos de ellos indigentes o trabajadores contratados que vivían al margen de la sociedad. Las víctimas mostraban signos de haber sido atacadas con un arma blanca, la cual más tarde se identificó como un machete. Muchos no tenían familiares que los reclamaran, lo que había permitido que sus desapariciones pasaran desapercibidas por un tiempo. Corona trabajaba contratando jornaleros para diversos ranchos y campos agrícolas. Utilizó esa posición para seleccionar a sus víctimas, llevándolos a zonas remotas donde los agredía y enterraba rápidamente. Su cuaderno de notas, donde registraba nombres de trabajadores, fue clave para vincularlo con los asesinatos. Había antecedentes preocupantes. En 1956, fue internado en un hospital psiquiátrico por un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Aunque fue dado de alta, se sabe que su salud mental continuó siendo inestable durante años. Fue condenado en 1973 por 25 asesinatos, una de las cifras más altas hasta ese momento en Estados Unidos. Su juicio causó conmoción, ya que Corona fue uno de los primeros asesinos seriales de origen latino en recibir cobertura mediática nacional. Sergei Rayakovsky, apodado el hipopótamo, era un hombre de complexión enorme, superando los 130 kilos, que no solo era conocido por la cantidad de víctimas, sino también por la violencia extrema y la motivación que decía tener. Cometió al menos 19 asesinatos entre 1988 y 1993, aunque se sospecha que la cifra real podría ser superior a 20. Sus víctimas eran principalmente mujeres de edad avanzada y hombres, muchos de los cuales pertenecían a la comunidad LGBTQ+. Lo más perturbador era su brutalidad. Las víctimas eran frecuentemente apuñaladas múltiples veces y en varios casos se les infligieron mutilaciones post-mortem. Los asesinatos ocurrían principalmente en zonas boscosas, lo que le valió su apodo más conocido, el monstruo de los bosques. Durante los interrogatorios, Rayakovsky dijo que actuaba como una especie de limpiador social y que sus crímenes eran una forma de castigo a quienes él consideraba degenerados. Fue capturado en 1993, luego de que la policía encontrara uno de los cuerpos recientes y lo vincularan con un sospechoso que merodeaba en la zona. En su domicilio encontraron evidencia incriminatoria, incluidos objetos personales de sus víctimas. Al momento de su arresto, él afirmó que su motivación era moral y religiosa, una especie de cruzada individual para purificar a la sociedad. Sin embargo, las autoridades lo consideraron completamente cuerdo y consciente de sus actos. Algunos investigadores apuntaron que sus crímenes podían tener también una raíz en su frustración social o en una identidad sexual reprimida, hipótesis que él negó rotundamente. Y así concluye esta segunda parte del iceberg de asesinos seriales, un descenso aún más oscuro, donde los rostros y nombres se vuelven menos conocidos, pero sus historias, igual de perturbadoras. Pero esto no termina aquí, porque mientras más se investiga, más casos salen a la luz, y aún quedan muchos más que no alcanzamos a incluir en esta entrega. Así que prepárate, porque en la parte 3 exploraremos casos aún más extraños, olvidados y perturbadores. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, me ayudas mucho para poder seguir creciendo y traerles un contenido entretenido, y sobre todo informativo. No olvides darle like, y por supuesto, comenta qué parte te gustó más, y si tienes algún nombre de un asesino serial despiadado que quieras compartir con esta comunidad, también es bien recibido, siempre leo sus opiniones. Y por supuesto, un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por ver el video, espero haya sido de tu total agrado. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.